Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. Para mí es un privilegio, una gran bendición de poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos saludar a nuestros hermanos, hermanas y amigos también que probablemente en esta hora nos estén acompañando. ¿Qué tal si oramos al Señor? Oramos para que Él hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu inmenso amor hacia nuestras vidas. Gracias porque nos amaste con amor eterno, estando lejos, Señor, estando perdidos. Tú nos miraste, tú nos viste y nos tocaste. Hablaste a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y hoy estamos aquí por tu gracia, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Señor, ayúdanos, Padre, a oír tu voz, a oírla con atención y a ser fieles en obedecerte, a poner manos a la obra en lo que tú nos indiques, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas en esta hora. Estamos iniciando un nuevo año, Señor, y nos reunimos, Señor, buscando tu rostro porque no podemos vivir sin ti. Porque no podemos dar un paso más sin ti. Por eso, Señor, te pedimos, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Derrama de tu gracia y bendición en esta hora y ayúdame también a mí a compartir con fidelidad tu palabra bendita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por acompañarme. Quizás voy a pedirles que si en algún momento hago una pregunta, que podemos conocerla, me apoyen, podamos interactuar. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Somos hermanos en Cristo, así que queremos hacer eso también. El día de hoy queremos hablar de uno de los libros muy especiales en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos. Y este libro se caracteriza porque hay muchas referencias, hay muchas citas al Antiguo Testamento. Por eso cuando usted de repente se acerca a leer ese libro, y a propósito, en ese libro, hermanos amados, hay temas muy importantes. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen, ¿no?, este versículo en Hebreos capítulo 11, dice que ¿qué es la fe? Algunos de ustedes lo saben de memoria, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es la fe? Dice, es la certeza de lo que se espera. Y es la seguridad de lo que no veo, pero existe. Pero aunque no lo veo, existe. Ese tema, por ejemplo, está en Hebreos 11, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes sabemos que tenemos una patria celestial, estamos de peregrinaje por aquí. Y eso lo creemos y necesitamos por la fe, aunque no lo vemos, pero es una realidad. Está un tema, por ejemplo, acerca de que Dios como Padre amoroso nos trata como sus hijos, ¿no es cierto? Y los hijos, todo padre responsable va a corregir, va a disciplinar. Y algunos de ustedes seguramente han cogido esos versículos, ¿no es cierto? Esos versículos, el pastor dice amén. Claro que sí, porque es parte de la responsabilidad de nosotros como padres. Así que, cuando nos acerquemos a este libro, vamos a encontrar de repente con alguna dificultad. Y la dificultad es que hay algunas cosas que necesitamos conocer. Se habla de un tabernáculo, se habla de un sumo sacerdote, se habla del candelero, se habla de muchas de esas cosas que nosotros no estamos familiarizados. Sin embargo, el autor escribe a un público cristiano, pero de trasfondo judío. Entonces él por eso podía usar muchas de estas cosas y prácticas que ellos lo conocían muy bien. Pero nosotros tenemos la dificultad de que no somos judíos, ¿no es cierto? Y esta carta fue dirigida en el primer siglo a judíos cristianos que necesitaban ser animados, necesitaban ser fortalecidos. Algunos estaban debilitando en su fe y algunos querían abandonar la fe. Por eso en esta mañana queremos compartir estos versículos que nos van a competir en esta hora. Así que, primera pregunta entonces, ¿a quiénes fue dirigido este libro, apreciados hermanos? Eran cristianos, pero ¿con qué trasfondo? Judíos, ¿no? Entonces ellos conocían, por eso es que en este libro hay muchas cosas de las prácticas y del servicio, del culto, que ellos conocían muy bien.
Así que eso es lo primero. Pero también otra cosa, hermanos, es que ellos estaban como deslizándose, entrando en una etapa en sus vidas donde se estaban debilitando en su fe. Surgían preguntas: ¿realmente haber puesto mi vida y mi fe y mi esperanza en Cristo es la seguridad? Porque todavía, a propósito, hermanos, miren, esta carta se dice, la mayoría de los estudiosos coinciden que fue escrito alrededor del año 65 al 69 de nuestra era. Nuestro Señor Jesús se dice que murió al año 33 aproximadamente, entonces han pasado más o menos 30 años, y hay un acontecimiento importante. En el año 70, después de Cristo, ¿no es cierto?, de nuestra era, ocurre un acontecimiento. Jerusalén queda, amén, destruida. Y no solamente Jerusalén, la ciudad, sino el corazón de la ciudad, que era el templo. Tito, ¿no es cierto?, frente a una revolución, una sedición que se había levantado, aplasta prácticamente Jerusalén, y juntamente con Jerusalén el templo. Así es que si esta carta fue escrita alrededor del año 65 y 69 de nuestra era, y el templo todavía estaba presente, y los sacerdotes realizaban sus oficios y las prácticas que tenían que ver con el pecado principalmente, el perdón de los pecados. Entonces, muchos judíos que todavía veían el templo y veían a los sacerdotes realizando sus oficios propios, decían: ellos siguen realizando, yo soy creyente, he puesto mi fe en Cristo, ¿y será que tengo la seguridad del perdón de mis pecados? ¿Será que tengo un futuro asegurado, como hemos escuchado en la palabra del Señor? Y estas interrogantes surgían en estos destinatarios, en estos hermanos creyentes como nosotros, pero que también surgen esas preguntas. Y nosotros quizás, hermanos, también, de repente usted puede preguntarse: alguna vez me pregunté, ¿será que estoy realmente en la verdad? ¿Será que realmente soy salvo? ¿Será que realmente todos mis pecados han sido perdonados? ¿Será que realmente que cuando muera tengo un destino asegurado? Porque la mayoría no está en la iglesia. La mayoría no está en la iglesia cristiana de la gracia, ¿no es cierto? La mayoría no sigue la fe que tengo yo al leer la palabra de Dios, y de ella tengo la seguridad y la certeza. Entonces, esas preguntas también ellos probablemente las tenían en su mente. Y por esa razón queremos el día de hoy, al compartir estos versículos, vamos a buscar, por favor, en sus Biblias, por favor. Y aparece aquí un primer personaje, en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Vamos a leerlo, por favor. Ahí está. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, en otra versión dice traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, en otra versión dice de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Muy bien. Amén. No, caramba, ya en general entendemos el texto, ¿no? Entendemos, dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Grande. Jesús, el Hijo de Dios. Lo enfatiza bien para que no nos equivoquemos. Dice, tenemos, está escribiendo Cristianos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es él? Jesús, el Hijo de Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza y esperanza. Dice, él fue tentado en todo, porque se hizo hombre, vivió en un mundo caído, como escuchábamos tempranamente, pero sin pecado. Entonces, tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Quién era un sumo sacerdote? Entonces, para poder entender, ellos lo entendían bien, ellos sabían bien, estaban familiarizados con los oficios del sumo sacerdote. Entonces,
Me he permitido aquí, ¿no? Ya. Me he permitido ilustrar, hermanos amados. Ahí está. Este era el lugar al que el Señor había ordenado a Moisés que construya. Un tabernáculo, ¿no es cierto?, donde el Señor iba a manifestar su presencia con su pueblo. Pero había un lugar muy especial. Este lugar especial tenía dos áreas. Una primera más grande que se llamaba el lugar santo. Y la más importante, la más sagrada, era el lugar santísimo. Y ahí está, podemos verlo. Los judíos que estaban leyendo esta carta sabían bien de lo que el autor sagrado les estaba hablando. En este lugar se hacían los oficios, los sacerdotes realizaban sus oficios aquí. Pero nadie podía ingresar a ese lado. Nadie, absolutamente nadie. Nadie, ningún ser humano sobre esa tierra podría ingresar a ese lado. En ese lado se encontraba un instrumento, el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. Y ahí solamente podía ingresar una persona. ¿Quién era esa persona? El sumo sacerdote. Él únicamente, nadie podía ingresar. Algunos que en algún momento se atrevieron a hacer las funciones de un sacerdote o de un sumo sacerdote. Recordamos, por ejemplo, a Saúl. ¿Recuerdan a Saúl cuando, desesperado porque los filisteos estaban ya rebasándolos, y quiere hacer las funciones de un sacerdote? Viene el juicio de Dios a través del profeta. Había un rey también, Amasías, que quería hacer lo mismo, y Dios castigó severamente. ¿Por qué? Porque a este lugar nadie podía ingresar, absolutamente nadie. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar, pero una vez al año. Una vez al año. ¿Para qué? Para ofrecer expiación por todo el pueblo. El sacerdote estaba representando al pueblo ante Dios, y él solamente estaba autorizado para hacer eso. Y debía traer sangre, porque sabemos bien ahora en este libro que sin derramamiento de sangre no hay remisión, el pago por los pecados. Es así, desde el inicio hemos establecido esto. Desde el inicio, el pecado solamente puede ser cancelado, puede ser pagado por el precio de la sangre. Y vemos desde el Génesis, ¿recuerdan cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén y desobedecieron a Dios? ¿Recuerdan? ¿Qué se confeccionaron ellos? Una vestidura, ¿no?, de hojas de higuera, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? Se quitó y lo vistió con pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? De animales que tenían que ser muertos. Y todo este sistema que el Señor establece desde Moisés, más o menos 1400 años antes de Cristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, han pasado 1500 años, y todo esto era una forma de instruirles y enseñarles a su pueblo que para el pecado solamente se puede hacer con el sacrificio, con la sangre derramada. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Cuando vio a Jesús en su bautismo, Juan el Bautista estaba rodeado de mucha gente, y cuando Jesús ve a Juan el Bautista, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Él es el Cordero de Dios. Entonces, el sumo sacerdote era la única persona que podía ingresar a la presencia de Dios. Y de esa manera, en estos versículos, estamos leyendo. Dice, frente a las dudas que pudiesen haber de los judíos, ¿realmente mis pecados han sido perdonados? Yo estoy viendo que el sumo sacerdote, en mi cara, podemos decirlo, en mi presencia, está ofreciendo sacrificios por los pecados. Yo estoy viéndolo. El tabernáculo o el templo está en pie. Y entonces hay una duda. ¿Realmente mis pecados han sido perdonados? ¿Realmente puedo poner mi esperanza en Jesús? Y esta carta quiere decirles a los judíos, creyentes, cristianos,
que realmente Cristo es el Salvador. Y si usted lo lee, cuando va a leerlo, va a ver que es como un documento que certifica, que garantiza que Jesús es el Hijo de Dios. Está por encima de Moisés, está por encima de los ángeles. Él es quien realmente logró el pago de nuestros pecados. Cuando vaya ese libro, véalo con esos ojos y verá que el autor quiere demostrar la superioridad de Jesús, que en Cristo estamos seguros. El apóstol Juan en cierta ocasión dijo: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿usted tiene seguridad de que usted es un hijo de Dios? ¿Que sus pecados han sido realmente lavados, perdonados? Porque eso es lo que el autor quiere que nosotros tengamos, esa seguridad y certeza. Porque eso es lo primero. Sin eso usted no puede avanzar. Sin tener esa seguridad, esa certeza, entonces usted no puede caminar hacia adelante en la vida. Entonces dice el autor: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque algunos pueden, frente a estas dudas, decir: bueno, ¿y cuántos no hemos visto a lo largo de repente de los años? Gente que estaba en la iglesia, que leía la palabra, que escuchaba la palabra, y hoy no está. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Entonces, estos 3 versículos nos hablan de lo primero: la seguridad y la certeza de quién es usted, en quién ha puesto su fe y su confianza, si realmente tiene seguridad porque sus pecados han sido perdonados. Y si eso está claro, entonces puede transitar en esta vida haciendo la voluntad de Dios. Pero si esto primero no está bien establecido, no está bien claro, usted va a ir a la deriva en la vida. Porque recuerde que tenemos un tiempo que resta. Amén. A todos nos resta un tiempo, hermanos amados. Esta es la verdad. Nos resta un tiempo, y cómo hemos de vivir esta vida depende de la seguridad que usted tenga en Jesús. Entonces, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, hermanos amados. Y Él, en primer lugar, arregló el problema más grande que todos tenemos, que es el problema del pecado. Para eso vino Cristo. El problema de las sociedades no son los que la gente señala, ¿no? El problema es que no hay salud. Si la salud mejorase, la sociedad sería diferente. El problema es que el pueblo no es educado. El problema es que nos falta aprovechar nuestros recursos. Y la gente da sus respuestas a los problemas de las sociedades. Pero el principal y grande problema son nuestros pecados. Ese es nuestro primer y gran problema. Lo demás va a ir arreglándose en la medida, ¿no es cierto?, que lo primero esté solucionado. Porque ese es el primer y gran problema. Lo demás va a ir solucionándose. Entonces, nuestro Señor como sumo sacerdote, Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, arregló el problema del pecado. Hemos dicho preguntas como: ¿realmente mis pecados han sido perdonados? ¿Es verdad que he sido reconciliado por medio de Cristo? ¿Soy salvo? ¿Tiene usted seguridad absolutamente, cabalmente de que es así? Si no respondemos positivamente a estas preguntas con toda certeza y seguridad en su vida, no puede avanzar, porque este es el punto de partida para la vida cristiana. Recuerdo al apóstol Pablo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Sí. Persiguiendo a la iglesia, ¿no es cierto? Lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Hasta que tuvo su encuentro con Cristo. Y su vida cobró un giro, ¿no es cierto? Fue un hombre nuevo, fue un hombre diferente. ¿Recuerdan la parábola que Jesús contó acerca de la perla de gran precio? Que había un campo y la encontró. Vendió todo para adquirir esta perla. Eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Si realmente usted se encontró con Cristo, Él va a ser la persona más importante. Usted ha de vivir por Él.
En el versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Si es así, si Él perdonó mis pecados, entonces yo no puedo ser negligente frente a esto. Tengo que más bien afianzarme y aferrarme a la fe. En el Antiguo Testamento, la necesidad de un mediador, uno que interceda a favor del pueblo ante Dios, uno que ofrezca sacrificios y ofrenda ante Dios, fue la razón de ser de los sacerdotes y del sumo sacerdote en especial. Y hemos dicho, por causa del pecado. Todas estas prácticas de ofrendas y sacrificios dadas a Moisés eran la forma en que Dios utilizó para hacer recordar a su pueblo el gran problema del hombre: el pecado, los pecados de su pueblo. Vamos a buscar en Hebreos 10, 3 y 4, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4. Si usted lo tiene, puede decir amén, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4. ¿Alguien lo puede leer? A ver, hermano. Con voz alta, a ver. Hebreos 10, 3 y 4. Amén. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Así es, ¿no? Todo lo que hacían los sacerdotes era una manera de educar, de instruir a su pueblo que los pecados se tienen que pagar con el precio, ¿no es cierto?, el derramamiento de la sangre. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Era una forma de enseñarles que la salvación, el perdón de los pecados, es con derramamiento de sangre. Porque lo que hacían les recordaba, ¿qué cosa? Sus pecados. Pero no podían estos sacrificios quitar efectivamente y realmente los pecados. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Así que el sumo sacerdote tenía la principal función de hacer expiación una vez al año. Es decir, el perdón de los pecados de todo el pueblo recaía únicamente en la función del sumo sacerdote, cuando éste se disponía a ofrecer el sacrificio de la expiación por el pueblo solo una vez al año, ingresando al lugar más santo del tabernáculo del templo, el lugar santísimo, ¿no? Él, el sumo sacerdote, debía ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo. Hebreos 9:27, una página atrás, por favor. Hebreos 9:27. Perdón, 9:7. Dice, amén. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar más sagrado, en el lugar santísimo, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia de su pueblo. Ahí está. Esto era conocido por los judíos cristianos. Sabían bien que el sumo sacerdote realizaba esa labor, presentar sacrificio por sí mismo primero y por el pecado de todo el pueblo. El autor a los Hebreos nos explica ahora que todas las cosas que habían en el tabernáculo o templo y las cosas que realizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote era una figura. Todas estas cosas que vemos, lo que realizaban los sacerdotes y en especial el sumo sacerdote, era solamente una figura, un tipo, un símbolo de lo verdadero. Porque lo verdadero y lo que permanece, hermanos amados, con atención, no está acá. No está acá. Y eso es lo que a veces no captamos, no entendemos. Estamos tan influenciados por el materialismo, ¿no es cierto? Por este mundo que queremos, ¿qué cosa? Entornillarnos acá y sacar el máximo provecho de lo que este mundo ofrece. Pero la verdad es que nuestra ciudadanía, ¿dónde está?
No lo vemos, pero es verdad, hermano. Por eso, si no entendemos esto, nos vamos a equivocar en el camino. Usted va a vivir la vida, en esta vida va a vivir, vamos a hablar en términos mercantiles, es un mal inversor, mal negociante, porque está poniendo toda su esperanza en una ñisca, en un poquitito, cuando lo más grande está, ¿dónde está? Esa es la verdad. Por eso San Pablo va a decir, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables, ¿con qué? Con la gloria venidera que se ha de manifestar para nosotros, hermano. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Me dejo entender? Acá estamos solamente de pasada. Nuestra esperanza está en los cielos, hermanos amados. Pero hemos sido tan influenciados, ¿no es cierto?, por este mundo materialista, que nos queremos aferrar. Y estamos siendo estamos equivocando, hermano, totalmente. Entonces todo esto era figura de lo real, que está ¿dónde? En los cielos. En Hebreos 9:24, por favor, ahí nomás estamos ahí. Hebreos 9:24. 9:24, a ver. Amén. A ver, uno de ustedes, hermanos. A ver, uno. Amén. Ustedes, a ver, 9:24, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Miren, ¿no es cierto? Cristo ha entrado realmente al tabernáculo verdadero. Recuerden en su ascensión, los miraban ascendiendo. Él traspasó y llegó a la misma presencia de Dios, está sentado a la diestra del Padre. Ellos, una vez al año por la justa, ¿no es cierto?, debían presentar sus propios sangre por ellos, sacrificio y por el pueblo. Jesús es superior. Él ha trascendido los cielos. Él está en la misma presencia de Dios. En Él está basada nuestra confianza, hermano. Es en Él en quien hemos depositado nuestra confianza para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué está haciendo? Ahí está, se presenta delante de Dios para rogar a nuestro favor. No solamente realizó la obra, ¿no es cierto?, entregando su vida en la cruz, diciendo consumado es. Y listo, muy bien, ustedes entiéndanselas pues. No. Él va a estar presente en cada momento, en cada instante, en cada situación que usted y yo atravesemos. Así que ahora Cristo es nuestro gran y sumo sacerdote, que está siempre para interceder por nosotros, que pagó, que canceló toda nuestra deuda delante de Dios, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, con su propia sangre. ¡Qué dicha de los que hemos sido perdonados y limpiados por nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote! Por eso también David, escribiendo en el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Qué dicha! No sé, apreciado hermano, apreciada hermana, si captamos esta verdad, porque si es así, eso debería llenar de gozo nuestro corazón. Deberíamos ser las personas más plenas. Vamos a ponerlo en este término, más felices, porque todo está asegurado. Mis pecados han sido perdonados. Lo que me separaba de Dios ya ha sido cancelado. Por eso Él dijo: consumado es. ¿Cómo podemos, como decía el pastor, arrastrar chanclas en la vida cristiana? ¿Cómo podemos vivir de manera vana muchas veces, hermano? ¿O no es así? Vana, invirtiendo tiempo en cosas banales, triviales, superficiales, cuando solamente tenemos un resto, hermano. Quiero que me acompañen a buscar al apóstol Pedro, por favor. Vamos a buscar a 1 Pedro capítulo 4. Ese versículo siempre me llamó la atención. Quisiera en esta hora compartirlo con ustedes. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Amén? ¿Lo tenemos? 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 al 3. 1
1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo, hermanos. Miren, ¿lo tenemos todos, hermanos? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿no es cierto?, en su cuerpo, en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira el versículo 3. Baste ya, aquí hay que poner un hito, dice el Señor a través del apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo vivíamos, hermanos? Andando pues en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que si ustedes son conscientes de lo que han recibido, de la salvación tan grande que cada uno de nosotros hemos recibido, si somos realmente creyentes, baste ya el tiempo pasado. ¿Cómo andábamos, hermano? ¿Usted puede dar testimonio en su vida antes de Cristo? Yo sí puedo dar testimonio. Banales, triviales, amaneciéndome, ¿no es cierto? Sin Cristo, sin rumbo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Así vivíamos. Por lo tanto, debemos apreciar lo que somos, lo que el Señor ha hecho por nosotros para vivir de una manera digna del nombre del Señor, hermanos. Vamos avanzando. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:12 dice eso. Con una sola ofrenda, con su propio cuerpo, con su propia sangre, ¿qué ha pasado? Nos ha hecho perfectos para siempre. Por eso le decía, hermano, ya está todo hecho. El Señor nos mira a través de su Hijo amado, su Hijo Santo. Perfecto. Eso es lo que realmente debemos ser conscientes que hemos recibido. Si es así, entonces usted va a vivir de manera nueva y diferente. Pero si no es así, usted va a vivir la vida. El cristianismo, seguir a Cristo, va a ser un accesorio que lo deja. Si usted no entiende eso, usted va a vivir quejándose. Va a vivir la vida como el Señor no quiere. ¿Es Cristo central en su vida? ¿Es transversal en su vida? ¿O es un accesorio? Ya llegó el domingo, bueno, vamos a escuchar. Y viene el otro domingo, bueno, vendré. Es un accesorio. ¿Es un accesorio para usted Cristo? ¿O es su vida misma? ¿Es su garantía misma? ¿Es su seguridad? Que si usted muere hoy, mañana, está con el Señor y todo está garantizado. Pero si eso fuese todo, hermanos, ya nos llevaría el Señor. Pero Él nos ha dejado un resto. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Es una gracia de Dios. Usted no pagó nada. Usted no hizo nada para obtener esto. Alguien hizo. Y ese fue Jesús. Él lo pagó todo. Pero nos ha puesto aquí. Dice, ahora somos su hechura. Hechura suya somos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Hay un resto que vivir para hacer su voluntad. Es lo que dice el Señor en su palabra. Todo lo que corresponde al perdón de nuestros pecados ya ha sido efectuado por nuestro Señor Jesucristo. De su parte está todo ya asegurado. Ahora depende cómo usted va a responder. ¿Cómo va a vivir? ¿Agradecido? ¿Conociendo esta verdad y habiéndola apropiado para su vida? ¿Va a vivir como si nada? No me explico, hermanos amados, no me explico que un hombre o una mujer, habiendo sido rescatado, su vida salvada, y vivir como si nada hubiese pasado. Vivir como... El cristianismo es un accesorio, la iglesia es un accesorio. Es la última rueda del coche, vamos a ponerlo en eso. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. En 1 Timoteo 1:15, Pablo, sabiendo esta verdad, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué?
para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo va a decir, yo sé que mi depósito está seguro. Eso dice Pablo. Yo, si parto, me está reservada la corona de justicia, la corona de vida. Y no solamente me va a entregar a mí, sino a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo tanto, me está reservada la corona de vida. Eso dijo al final de sus días. Murió finalmente. La tradición dice que murió decapitado por el emperador Nerón. No, si es que usted no es consciente de lo que Cristo ha hecho por usted, usted no va a vivir la vida que Dios espera que usted viva. Vamos a vivir de manera banal, vamos a vivir y vamos a desperdiciar la vida. Y como ya estudiamos, hay recompensas que perder. Apreciado hermano, apreciada hermana, obtenga la recompensa completa, obtenga la herencia completa, es lo que dice la palabra del Señor. Pablo sabía bien que todos sus pecados habían sido perdonados, que Cristo Jesús, como sumo sacerdote, pagó ya el precio de cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, ahora a nosotros nos corresponde vivir esta vida, la única que tenemos, no tiene más. Y nadie puede garantizar, quiero decirles con toda seguridad y certeza, como dice el apóstol Santiago, ¿qué es la vida? Ciertamente es como el vapor o la neblina, que lo ves por un momento y luego ¿qué cosa? Se acabó. Esa es la vida. Nadie puede garantizar que va a llegar la próxima semana, nadie. Eso es jactancia. Él mismo dice. Porque muchos están proyectándose ya, ¿no es cierto? El próximo año, el siguiente año voy a hacer negocio, voy a terminar la universidad, voy a hacer mi PhD, mi maestría. ¡Ya está calculado todo! Cuando no sabes qué será el día de mañana. Tal apreciación es jactancia, dice el apóstol Santiago. En lugar de ello deberíais decir, si Dios quiere, ¿haremos esto? Ok. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Es consciente usted de eso? Apreciado hermano, con todo respeto. Somos conscientes de que es así, de que hay que vivir para hacer su voluntad. Y si Él nos lleva a amén, vamos a esperar las palabras de nuestro Señor Jesús, que va a decir, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. O escuchará las palabras de vergüenza. Solo hay esas dos opciones. Apreciado hermano, apreciada hermana. Entonces nos corresponde a nosotros vivir esta vida, la única que tenemos en esta tierra, para su gloria. Ahí está. Nosotros estamos estudiando los jueves, ahí está esta miniserie de los 5 fundamentos del creyente, del cristiano, ¿no? Somos salvos por la fe en Cristo, ¿no es cierto? Es por fe, es por gracia. Y es vivir para su gloria. Y estamos equivocados, hermano. Este mundo tanto nos ha influenciado que queremos cumplir nuestros sueños, ¿no es cierto? Yo vivo para cumplir mis sueños. Y muchas veces, acomodándonos a la psicología, a la sociología, se nos vende un evangelio, ven a Cristo para que Él cumpla tus sueños. Eso es mentira. No estamos para cumplir nuestros sueños, estamos para hacer la voluntad de Dios. Él dijo, como nuestro Señor, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que tenemos que ir despojándonos de esas ideas que están afectando nuestra vida, porque lo que usted cree se va a traducir en su vida. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Ahora requiere de nosotros esta verdad un compromiso, una definición. Por favor, hermanos amados, para mí mismo lo digo. Frente a esta verdad que Cristo me ha salvado, ha perdonado todos mis pecados, hay que definirse. Hay que tomar una resolución. ¿O cómo va a vivir la vida? ¿Como si nada hubiese pasado? En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo por el Espíritu eterno ofrecido asimismo sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, toda esta gracia maravillosa, todo el perdón de nuestros pecados tiene como objetivo ¿qué? Dice al final, Hebreos 9:14, ¿qué dice?
toda esta gracia, toda esta obra de perdón, de redención, la obra de Cristo, demanda una respuesta de nosotros. Y esa respuesta dice es para servir al Dios vivo. ¿Para qué va a vivir la vida, apreciado hermano, apreciada hermana? ¿Para sí misma? ¿Para ti mismo? ¿Para cumplir tus planes, tus sueños? Nos estamos equivocando. Es para servir al Dios vivo. Ya todo está realizado. Y segundo punto, en este transitar, en este resto que nos falta, ¿no es cierto? Hemos entregado nuestra vida a Cristo. Él ha hecho ya la obra, Él ha hecho todo lo que corresponde a su parte, pero nos queda un tránsito. Algunos 10 años, 15, 20, no sabemos cuántos años nos quedan, pero este resto, Él también ha prometido acompañar. Dice así, versículo 15 de Hebreos, que estamos leyendo, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Ahí está. Muy bien. Ya está arreglado todo de parte de nuestro Señor. Si esa es la seguridad que usted tiene que estar tranquilo. Pero ahora hay un resto, hay un tránsito, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Y cómo vamos a transitar ese resto que nos queda? Él ha garantizado, Él ha dicho, tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros, porque se hizo el mismo hombre. Conoció, experimentó, vivió y triunfó. Amén, hermanos. Está todo garantizado. Cristo es nuestro sumo sacerdote, perdonó todos nuestros pecados, está garantizado, lo vieron ascender a los cielos y ahora nos queda un resto. Y en ese resto lo tenemos a Él, porque está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. No sé qué experiencia usted ha vivido en la vida, hermano, o no sé qué cosa esté pasando hoy mismo. Yo tengo las mías. Dios las conoce. Él sabe los momentos duros de sufrimiento que cada uno de nosotros ha experimentado. Él no es ajeno. Y ninguno puede decir, no, lo que yo vivo, oh, eso sí, ya es lo último, esto sí, nadie lo pasó. No. Dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Siempre recuerdo esta imagen, hermano. Recuerdo siempre cuando viene a veces, como dicen aquí, ¿no? Cuando te llega la noche a la vida, y cada uno de ustedes puede decir cuál es ese momento. Yo me acuerdo uno. Cuando llegó la noche, ¿no es cierto? Y solamente pude pensar en Job. Job que en un día perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su ganado, perdió todo. ¿Y sabes qué es lo que dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé qué usted va a atravesar o qué atravesó él, qué noche le haya llegado a su vida, pero sepa usted que el Señor va a estar ahí. Ninguna experiencia de dolor que usted pueda imaginarse, nuestro Señor Jesús no las ha pasado ya las pasó, porque eso dice el texto. Amén, hermano. Amén. Cuando usted y yo experimentemos, porque nadie puede saber lo que viene, cuando usted y yo pasemos ese momento, el Señor va a estar a su lado. Puede orar y puede esperar de Él su asistencia, su ayuda. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser elegido por Dios de entre el pueblo. Así podía conocer las debilidades propias de la naturaleza humana para ejercer con compasión y misericordia su función de intercesor ante Dios por medio de sacrificio. Así también nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre para ser fiel y sumo sacerdote ante nuestro Padre, de tal manera que en su condición humana experimentase los padecimientos propios de la naturaleza humana y vivir en un mundo caído y no pecar,
como así fue. Vamos a buscar, por favor, Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18, estamos en el libro de Hebreos, por favor, hermano. Hebreos 2, 17 y 18. El requisito del sumo sacerdote era que tenía que ser escogido entre el pueblo, ¿no es cierto? Era llamado para que conozca los sufrimientos y padecimientos propios de la vida cotidiana. Nuestro Señor Jesús tuvo que ser así también. Hebreos capítulo 2, 17 y 18 dice así. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. No hay dolor, sufrimiento en este mundo caído, afectado por el pecado, que nuestro Señor no lo haya sufrido, y que en todos ellos no haya salido triunfante. Si pensamos en la traición, experiencia tan dolorosa, ¿amén? ¿Cuántos han experimentado esta situación tan humana, ¿no es cierto?, que quiebra el corazón, que desgarra el corazón? Jesús la pasó.